un gusto saludarles, los que nos ven por en medio de Facebook, por los que nos oyen por la radio. Estamos muy agradecidos por su sintonía, gracias. Realmente hoy quisiera entrar a la palabra del Señor y quisiera pues obviamente hablar de Isaías 58 que hemos estado platicando en este lugar. Y cuando nosotros leemos el libro de Isaías 58, ahí encontramos obviamente dos tipos de deleites, el verdadero deleite y el falso deleite. Mire qué interesante, porque aquí comenzamos nosotros a ver el verdadero deleite y el falso deleite. Cuando nosotros vamos a ver precisamente el libro de Isaías 58, verso 1, dice la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Esto quiere decir que este pueblo ya no estaba deleitándose en el Señor, su deleite estaba en el pecado. Mire, hay muchos cristianos que son como este pueblo, que obviamente tienen puesta su fe en Dios, han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, pero lastimosamente viven una vida de pecado, viven una vida entregada a la maldad, a la iniquidad, comienzan a pecar. Sin embargo, nos damos cuenta que la palabra del Señor es clara en decir: anúnciale a mi pueblo, como quien dijera, el pueblo no se da cuenta de sus pecados, no se da cuenta, está cegado. Y hemos dicho al principio de este año que el enemigo, una de las cosas que hace es cegar el entendimiento de su pueblo para que no pueda ver sus pecados, para que no pueda reconocer su condición. Y entonces el Señor manda al profeta Isaías para decirle: predica para que ellos se den cuenta de su condición, se den cuenta de su pecado, se den cuenta de su falta, se den cuenta de sus transgresiones, se den cuenta que me están ofendiendo. El Señor, mire qué tremendo, porque envía a su profeta precisamente para abrirle el entendimiento al pueblo. Y mire cuánta gente hoy se está congregando, está asistiendo a una iglesia, pero no quiere dejar su pecado, no quieren dejar de ofender al Señor. ¿Verdad? Cuánta gente hoy asiste a la iglesia, pero realmente muchos están en pecado, muchos están en transgresiones, muchos están en pecados que no quieren soltar su pecado y se han acomodado a ese estilo de vida, tratando la manera de seguir avanzando, su perseverar, ¿verdad? Pero lastimosamente están en pecado y ellos automáticamente están engañados por el pecado. Cuando nosotros vamos a ver en la palabra del Señor, viene el Señor, ¿verdad? Y realmente les dice a ellos: yo necesito que ustedes abran sus ojos para que vean y comprendan su condición de vida. Realmente yo veo aquí en la palabra del Señor que este pueblo no quería dejar de ofender al Señor, no quería dejar sus pecados. Y con esto yo quiero realmente hacer una pregunta: ¿por qué no quieren dejar de pecar? Porque hay mucha gente que no quiere dejar de pecar, mucha gente que no quiere dejar la música del mundo, mucha gente que no quiere dejar, incluso el mundo no quiere dejar su pecado, no quiere dejar, hermano, el adulterio, la fornicación donde se encuentran, sencillamente porque no han quitado su deleite en el pecado, no han quitado su deleite en las cosas del mundo, ¿verdad? Es por esa razón que ellos no pueden dejar de pecar. Cuando alguien tiene su deleite precisamente puesto en las cosas del mundo, obviamente pues no va a dejar de pecar, porque ahí está puesto su deleite. Mientras no quites tu deleite del pecado, ni en las cosas del mundo, vas a seguir pecando, vas a seguir ofendiendo al Señor, como lo estaba haciendo este pueblo. Este pueblo estaba deleitándose en las cosas malas, pero entonces nadie podrá deleitarse en el Señor si no quita su deleite de las cosas del mundo, si no quita su deleite del pecado. Por eso es que el Señor dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos tener una comunión con el Señor y al mismo tiempo teniendo una comunión con el pecado. No podemos hacer eso, ni tampoco podemos andar de manita sudada con el pecado mientras nosotros estamos en comunión con Dios. No podemos hacer eso. Sin embargo, el pueblo sí lo estaba haciendo, el pueblo de Israel sí lo estaba haciendo, y por esa razón el Señor envía al profeta Isaías para abrirle los ojos a este pueblo, para que se dieran cuenta de su condición, para que se dieran cuenta que ellos, su deleite no era Dios, sino su deleite eran las cosas del mundo. Tú no puedes decir que tienes puesto tu deleite en el Señor
si estás en adulterio. Tú no puedes decir que tienes tu deleite puesta en el Señor, o que el Señor es tu deleite, mientras estés viviendo una vida doble, mientras estés haciendo cosas que no aprueba la palabra del Señor, ni tampoco agradan al Señor. Entonces no puedes decir que tu deleite es Dios cuando tú estás viendo tal vez pornografía. Tal vez, hermano, pues te estás deleitando en cosas inmorales. Tú no puedes decir que el Señor es tu deleite. No puedes decir que el Señor es tu deleite mientras eres seducido por las cosas del mundo, mientras aún vives como un hombre que no ha sido redimido, no ha sido restaurado por la sangre de Cristo Jesús. Mientras tú sigas obviamente deleitándote en el pecado, no puedes decir que tienes comunión y deleite en el Señor. ¿Quién puede decir que su deleite está en el Señor? El que ya no está pecando, el que ya no está pecando, el que ya no está en fornicación, el que tal vez ya no está viendo pornografía. En un tiempo lo estuvo viendo, pero hoy se limpió, pudo vencerlo. Aquel que ya no vive en el mundo, aquel que ya no va a las parrandas, aquel que ya no va con sus malos amigos a beber, aquel que de repente dejó de oír música mundana. ¿Por qué razón lo hizo? Porque puso su deleite en el Señor. Cuando tú obviamente vas a decir, he puesto mi deleite en el Señor, eso obviamente no solo son palabras, tiene que haber evidencia que realmente tu deleite está puesta en el Señor. Y cuando tú comienzas a poner tu deleite en el Señor, entonces los frutos de tu vida van a cambiar, los frutos de tu vida van a ser diferentes, ya no frutos de pecado, frutos de desobediencia, frutos de maldad, frutos de iniquidad, sino ahora van a haber frutos de justicia en tu vida. Ahora van a haber frutos de obediencia, frutos de comunión en tu vida, frutos de verdad. Entonces, si tú ya dejaste tu vida de pecado, dejaste la vieja vida, entonces sí puedes decir, he puesto mi deleite en Dios. Ahora Dios es mi deleite. Pero si tú estás viviendo una vida de pecado, no puedes decir que tu deleite es Dios, porque estás pecando. ¿Cuánta gente he visto me ha dicho, mire pastor, qué difícil es vivir una vida consagrada para el Señor? Es imposible vivir una vida de santidad. Yo les digo, sí es posible. La palabra del Señor dice, andad en el Espíritu, en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así dice la palabra del Señor, no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso es precioso, porque entonces en el momento que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, en el momento que nosotros comenzamos obviamente a llenarnos de esa presencia hermosa, el Espíritu comienza a tomar las riendas, el timón de nuestra vida, y comienza a llevarnos, a conducirnos a la senda del Señor, a la senda de justicia, a la senda de la verdad, a la senda de la santidad, y comienza a llevarnos en los caminos de Dios. Y entonces dice la Biblia que nosotros ya no satisfacemos los deseos de nuestra carne. ¿Por qué razón? Porque ya el que ha tomado el dominio, el control de nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces por esa razón es que el Señor viene y les dice al pueblo, ustedes no pueden decir que su deleite está en mí mientras sigan pecando. Ustedes tienen que entender que su deleite está puesto precisamente en el pecado y no en mí. Por eso ustedes están pecando. Entonces yo diría esto, ¿dónde está tu deleite? ¿En quién estás poniendo tu deleite? Porque si tu deleite, hermano amado, está en el Señor, entonces vas a guardar tu vida para el Señor, te vas a consagrar para el Señor. Pero si tu vida, tu deleite no está en el Señor, tu vida va a ser una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de iniquidad. En Isaías 58:2 dice, con todo me buscan día tras día. Esto me llamó la atención porque dice, con todo me buscan día tras día. Este pueblo estaba buscando todos los días al Señor. Recuerda que este pueblo estaba en pecado, tenía transgresión, tenía iniquidad, tenía pecado. Estaban entregados al pecado, estaban entregados a la lujuria, estaban entregados a los placeres de la carne, a los placeres de la vida. Pero entonces viene el Señor y les dice, ustedes realmente están en pecado, pero ustedes así, día tras día me están buscando, día tras día me están buscando. Mire qué tremendo, porque este pueblo estaba buscando a Dios, pero sin consagración, sin santidad, sin purificación. Tenían una vida sucia, tenían una vida manchada con el pecado, su corazón estaba sucio con el pecado, y ellos estaban buscando al Señor de esa forma. Y mire qué terrible, porque debemos entender que una de las estrategias del enemigo
para que el pueblo se pierda y sea condenado es la religiosidad. Hay que tener cuidado con la religiosidad. Si tú te preguntas qué es la religiosidad consiste en vivir una vida cristiana pero sin santidad, sin consagración, sin pureza. Cuando nosotros vamos a las escrituras, realmente esta religiosidad es terrible, porque hay muchos cristianos que realmente han caído en esta religiosidad. Hay mucha gente que está congregándose en una iglesia, está buscando del Señor, pero viven una vida doble. Mientras están en la casa del Señor, comienzan a adorar al Señor, se acuerdan de la palabra de Dios, pero cuando están en la calle se olvidan de Dios, se olvidan de la palabra, se olvidan que hay que alabar y adorar al Señor. Y entonces la religiosidad es terrible, porque aquellos cristianos que no quieren dejar el mundo están yendo a la iglesia. Mire qué tremendo, tienen un pie en el mundo y tienen un pie en la iglesia. Eso es lo que hace la religiosidad. La religiosidad hace que tú no te entregues por completo al Señor, que tú no te consagres, que tú no te santifiques, que tú no te purifiques. Eso es lo que va a hacer precisamente la religiosidad. Vemos el caso, por ejemplo, de la mujer samaritana, una mujer que la Biblia dice claramente que esta mujer samaritana vivía en una religiosidad. Es decir, entre comillas estaba adorando al Señor, entre comillas había aceptado al Señor, tenía una comunión con el Señor, pero la Biblia dice claramente que estaba viviendo una vida de pecado, que ya iba por el sexto marido, y le dice al Señor: llama a tu marido. Y entonces cuando le dice: no tengo marido, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora en casa no es tu marido. Estaba viviendo una vida de pecado, había una vida de pecado. ¿Y cuánta gente realmente en la iglesia hoy vive de esa forma, como la mujer samaritana? Son cristianos a la manera de la mujer samaritana, que tienen idolatría en su corazón, que realmente van a la iglesia, pero todavía hay fornicación, hay adulterio. Y mire qué terrible. Aún hay ministros, da tristeza decir esto, pero hay ministros, hermanos, que aún están en adulterio. Hay ministros, hay líderes, hay ancianos hermano, son ancianos, son líderes de la iglesia, pero que tristemente están perdidos en el pecado todavía. Solamente tienen puesto la camisita y el saco para aparentar piedad, aparentar una vida cristiana, pero realmente no son cristianos, no son cristianos. Un hermano me decía: mire, pastor, realmente hay un hermano que siempre me regañaba y decía: ustedes no pueden entrar con playera a la casa del Señor, tienen que estar con camisa y saco para poder entrar, y lo regañaba. Pero decía el hermano, pero un día se descubrió que el hermano se drogaba. Y se drogaba, tenía un vicio de drogas, y entonces se estaba drogando. Y entonces decía el hermano: este hermano solo era de pura apariencia. Y eso es precisamente la religiosidad. La religiosidad es como dice Apocalipsis capítulo 2, cuando le hablan a la iglesia y le dicen: tú tienes nombre del que vive, pero en realidad estás muerto. Hay mucha gente que solo tiene el nombre de cristiano, solo llevan el título de cristiano, llevan el título de pastor, porque mire, realmente a mí me da tanta tristeza. Hay gente que se dice ser ministro de Dios, pero hermano, predicadores, pastores, pero todavía oyen música mundana, hermano. Qué triste ver, hermano, mire, ministros que se dicen ser ministros, pero hermano, que todavía están bebiendo, hermano, licor. O sea, es terrible. Pero hermano, estamos en un mundo donde la Biblia dice que en el tiempo final la iniquidad iba a ir de aumento en aumento. En el postrer tiempo dice la Biblia que la iniquidad iba a aumentar y el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, mire, hay que tener cuidado, porque realmente hay mucha iglesia que hoy está en adulterio, están en fornicación, hermano, y ellos quieren aparentar una vida de piedad, es decir, una vida cristiana. Quieren aparentar que son piadosos, que son cristianos, que son temerosos del Señor, pero en realidad no lo son. Mire, tienen pecados ocultos, hacen cosas terribles. Miren, realmente hay gente que tal vez usted no los mira tomando, pero qué terrible que tienen escondido, hermano, en sus habitaciones. Ahí bien tienen escondido, hermano, su licor. Con eso se embriagan. No se están emborrachando en la calle, pero se están emborrachando a escondidas, que nadie me vea, que nadie me mire. Pero mire qué terrible, porque esa situación se llama religiosidad, y nosotros no debemos caer
en esa religiosidad, porque si en nosotros hay religiosidad, que Dios traiga arrepentimiento en nuestra vida y que podamos nosotros arrepentirnos de ese pecado tan terrible. Vuelvo a repetir, la religiosidad es una estrategia del enemigo y él lo usa precisamente para destruir muchas vidas, porque hay mucha gente que solo piensa que con el hecho de estar en la iglesia van a ser salvos, y no es así. Entonces, cuando yo veo en la palabra del Señor, mire, yo encuentro una parábola muy preciosa, preciosa y muy hermosa, que ahí precisamente se nos habla a nosotros en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 8. Se habla de una parábola en la cual una mujer tenía 10 monedas, pero la Biblia dice que ella pierde una moneda. Pero lo tremendo es que ella pierde esa moneda dentro de la casa. La casa representa la iglesia. Eso quiere decir, la moneda representa a un cristiano. Entonces, ¿dónde se van a perder los cristianos? Dentro de la misma iglesia. Eso quiere decir que hay muchos cristianos que se van a perder y que de hecho se están perdiendo hoy dentro de la misma iglesia. No necesitan ir al mundo para perderse, no necesitan ir al mundo para ir al infierno. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia y se va a ir al infierno. ¿Por qué razón? Porque han caído en la religiosidad. Porque han caído en la religiosidad. Y alguien dirá, ¿y cómo se pierde, pastor, esa alma dentro de la iglesia? A través de la religiosidad. Es decir, cuando se pierde la consagración, cuando se pierde la santidad, cuando se pierde la pureza de su corazón, cuando sus vestiduras se manchan, es ahí cuando esa persona, aunque esté en la iglesia, pero si no limpia sus vestiduras, pero si no se purifica, si no se santifica, no va a completar la salvación de su alma. Por eso es que la santidad, mire, la santidad, la consagración, es la evidencia que en ti hay salvación. ¿Cómo me voy a dar cuenta que yo soy salvo? Por el fruto. La palabra del Señor dice, por sus frutos los conocerán. ¿Quién es el que va a ser salvo? Aquel que tiene un fruto. ¿Qué fruto? ¿Qué tipo de fruto tiene que haber? Santidad, pureza, consagración. Eso va a identificar que nosotros somos salvos. Pero si tú, hermano, en realidad en tu vida no hay santidad, no hay pureza, no hay consagración, no tienes limpio tus vestiduras, preocúpate, porque en ti no hay salvación. Quiere decir que en ti no hay salvación y entonces vas a vivir perdido. Por eso vemos el caso de David, cuando David viene y dice, Señor, crea en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo, le dice el Señor. Mire qué tremendo, había pecado, pero cuando él había pecado, él mismo se da cuenta de su vida, en que en su vida se había perdido la pureza, que en su vida se había perdido la santidad. Y él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Y entonces, ¿cómo se da cuenta él que había perdido la salvación de su alma? Porque ya estaba viviendo en pecado, porque ya estaba viviendo deliberadamente. Imagínense, estaba viviendo en fornicación, en adulterio. Y entonces ahora él dice, he perdido la salvación. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo te vas a dar cuenta tú que has perdido tu salvación? Sencillamente por la santidad, que en tu vida no hay santidad. Entonces, el día que te mueras, si no hay santidad en ti, no pienses que te vas a ir con el Señor. No, Señor, no te vas a ir con el Señor. Qué terrible, me da tristeza decirles a muchos, pero algo que tenemos que revisar dentro de la iglesia es si tenemos santidad. ¿Será que hay santidad, hay consagración en nosotros, hay pureza? Porque hay muchos cristianos que están perseverando, pero el problema es que están perseverando sin limpiar su vida. No quieren consagrarse, no quieren apartarse del mundo, no quieren apartarse de las tinieblas, no se quieren purificar, no se quieren santificar, no quieren lavar sus vestiduras. Y entonces no se puede completar la salvación de nuestra alma si no nos consagramos, si no buscamos la santidad. Por eso es que la palabra del Señor en el libro de Hebreos, mira cómo dice Hebreos 12:14, busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es importante aceptar al Señor Jesucristo? Sí, pero la salvación tiene complementos. Es como decir, en la salvación, la base de la salvación se llama Jesucristo. Él es la base de la salvación, pero necesitamos el bautismo de agua para salvarnos.
pero necesitamos la santidad para salvarnos. Necesitamos la pureza para completar esa santidad, porque solo es la base, pero tenemos que construir esa salvación. ¿Y cómo? Por eso es que la Biblia mismo dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, incluso hay que perseverar, hay que congregarse para que uno pueda complementar precisamente la salvación de su vida. Entonces, con esto yo vuelvo a la carga y vuelvo a repetir que esta palabra es tremenda, porque dentro de la misma iglesia hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente, hermano, que se está autoengañando, y esa es la estrategia del enemigo, que ellos solo con ir a la iglesia les calma su conciencia, hermano, y entonces siguen viviendo una vida de pecado. Y el problema es que el día que te mueras, si no tienes santidad, hermano amado, no vas a entrar en el cielo. El problema es que hay muchos cristianos que han caído en esa religiosidad. Hay cristianos que deben ser salvos de esa religiosidad, que tienen que ser salvos. Hay que evangelizar a los que están dentro de la casa, dentro de la iglesia, y decir: hermano, ¿cómo está tu vida? ¿No será que tú estás viviendo una vida de pecado? ¿No será que tú no puedes vivir en santidad? Como un muchachito se me acerca y me dice: mire, pastor, yo no puedo. Tengo problemas con la pornografía y yo no puedo santificar mi vida. No puedo santificar. Cada 3 días yo caigo. Trato la manera de santificar, de consagrarme, de alejarme de todo lo malo, pero a los 3, 4 días es lo más que yo aguanto, y entonces vuelvo a caer en la pornografía. No puedo ponerme de pie, no puedo consagrar mi vida. Y mira, hay mucha gente que entonces, si no puede consagrar su vida, vuelvo a repetir, necesita, hermano, de su pastor, acercarse al pastor, porque mire, hay pecados que uno va a dejar. Hay pecados que uno va a orar y a decirle: Señor, necesito que me ayudes a dejar de pecar. Y cuando tú ores, vas a dejar de pecar. Pero hay momentos donde tú ya oraste y no puedes dejar de pecar. Es ahí cuando tiene que venir la administración del ministro, tiene que venir la administración del pastor, para que pueda venir a romper cadenas, para que pueda romper ligaduras en nuestra vida, porque nos están atrapando, nos están deteniendo. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre el verdadero deleite y el falso deleite? Que el verdadero deleite es que tú te alejes del pecado, te alejes de los placeres de la carne, te alejes de los placeres del mundo. Te vas a alejar de todo ello. Te vas a ir alejando de todos los pecados, de todo lo malo. Y entonces automáticamente ahí se va a evidenciar que tu deleite está en Dios. Pero el falso deleite, ¿cuál es el falso deleite? ¿Cuál es el falso deleite, pastor? El falso deleite es cuando a ti te gusta ir a cantarle al Señor, te gusta ir a la iglesia, pero también te gusta pecar, te gusta el pecado, te gusta ver pornografía, te gusta ver cosas sucias, te gusta ver cosas inmorales. Te gusta hablar en doble sentido, te gusta, hermano, hacer cosas malas. Entonces automáticamente ahí se está evidenciando que tu deleite es un falso deleite, y que tu deleite automáticamente no es Dios. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, a decirle: Señor, ayúdame. Yo necesito ser libertado, necesito ser libre de esta esclavitud, porque soy esclavo del pecado. Hay mucha gente que necesita ser esclavo necesita ser liberado de la esclavitud del pecado. Por eso lo que yo te vengo a decir hoy es tú estás consciente, realmente tienes que autoevaluarte, pasarte el escáner y decir: realmente yo sí no puedo vivir en santidad, no puedo consagrar mi vida para el Señor. Preocúpate, eso te debería de preocupar. Entonces busca la santidad. Yo lo que te vengo a decir esta tarde es: busca la santidad. Cuando vemos el verso 3 y verso 4, ahí de Isaías 58, el pueblo comienza a rendirle sacrificios al Señor. Comienza el pueblo a ayunar, pero el ayuno que ellos comienzan a hacer no es aceptable para el Señor. ¿Cuál era la razón? Que ellos estaban agachando su cabeza, se estaban echando ceniza en la cabeza, se estaban poniendo ropa de silicio, ese ayuno solo era externo, pero internamente no había arrepentimiento. Internamente su corazón no le rendían su corazón al Señor. No había convertimiento, no había dolor. ¿Sabe qué? Ellos no estaban dolidos, ellos querían seguir pecando, querían seguir en su mismo andar, con su misma vieja vida de pecado.
Entonces todos estos ritos eran externos, pero no podían humillar su corazón. Y el Señor dijo: yo no quiero aceptar este ayuno, porque este ayuno es solamente externo. Son cosas como que aprendidas. Y yo no quiero cosas aprendidas. Yo quiero que me rindan su corazón. Yo quiero que me entreguen su corazón, que me entreguen sus pensamientos, que me entreguen su voluntad, que me entreguen sus deseos. Eso es lo que realmente el Señor anhela. Pero cuando vamos a ver en el verso 6, el Señor les declara y les dice: este es el verdadero ayuno. Este es el ayuno que yo escogí. No es más bien desatar las ligaduras de impiedad. Mire qué tremendo. Eso quiere decir que el pueblo tenía ataduras de impiedad. Estaban atados y por esa razón ellos no podían vivir una vida en santidad consagrada, porque estaban atados a la vida impía. Un impío es alguien que vive en el mundo sin el temor de Dios, sin estar conectados con el Señor, no vive con los principios de la palabra, vive a su manera, obra a su manera, hace las cosas a su manera, pero no tiene en sus planes a Dios, no invoca a Dios, no le pide al Señor para que lo ayude. Un impío es una persona autosuficiente, es decir, que se vale por sí mismo, y él dice: no necesito a Dios para salir adelante, no necesito a Dios para progresar en la vida, no necesito a Dios para que me vaya bien en la vida. Esta persona se cree autosuficiente, él es suficiente, no necesita a nadie más. El impío es así, el impío dice: no necesito de Dios. El impío es como hace rato decía, hay mucha gente que quiere vivir con piedad, pero lastimosamente cuando se vive con impiedad, entonces la impiedad ya es una vida contraria a la vida cristiana. Ya no vivimos con el temor de Dios, ya no vivimos en la presencia de Dios, no vivimos conforme a los mandatos del Señor, vivimos a nuestra manera, conforme a lo que nosotros queremos. Pero entonces necesitamos ser librados de esto. Pero la Biblia dice claramente que el ayuno, cuando nosotros comenzamos a ayunar, el Señor hace 4 cosas. La primera es que Él comienza a desatar esta vida en nosotros. Es decir, que nosotros ya no vamos a vivir una vida de pecado, no vamos a vivir una vida de maldad, no vamos a vivir una vida, hermano, de cosas malas. ¿Por qué? Porque en el ayuno el Señor comienza a obrar en nuestra vida. Para que me entienda, en el ayuno el Señor consagra nuestra vida. En el ayuno quita los malos pensamientos que hay en tu vida, en tu corazón, y comienzas a consagrarte, a purificarte, a santificarte. Ese es el verdadero ayuno que el Señor escogió. El problema es que este pueblo estaba ayunando, pero seguían pecando. Y entonces por eso se constituyó en un falso ayuno. Porque si tú me vas a decir: hermano, ¿por qué estás ayunando? Yo siempre he dicho, hay gente que por gusto está aguantando hambre y no está ayunando. ¿Por qué? Porque sigue, hermano, en sus mismas andadas. Siguen pecando, siguen haciendo cosas malas. Y realmente el verdadero ayuno no es que tú dejes de comer. El verdadero ayuno es que tú dejes de pecar. Es que tú dejes de hacer cosas malas. Es que tú dejes de ofender al Señor. Es que tú ya no vayas al mundo. Ese es el verdadero ayuno. Ahora dice aquí: soltar cargas de opresión. Eso quiere decir que el enemigo va a tratar de poner cargas pesadas en nuestro caminar. Y de hecho tenemos cargas. Hay cargas que el enemigo ha puesto en tu vida. Hay afanes, hay preocupaciones que pesan y no nos dejan avanzar, no nos dejan perseverar. Una de las facetas precisamente del creyente es que tiene que ser atleta. Pero imagínense un atleta que lleve tanto peso, no va a poder llegar a la meta. Al contrario, va a tener un desgaste físico, se le van a acabar las fuerzas. Y esas cargas hará que él no llegue a la meta. ¿Por qué? Por el peso que tiene, por las cargas que el enemigo está poniendo en su vida. ¿Y sabe qué va a decir? Ya no aguanto más, ya no quiero seguir, ya no quiero correr. Hay mucha gente que es así, que hoy tiene muchas cargas que el enemigo ha puesto en su vida, y sabe que dice: ya no quiero buscar a Dios, ya no quiero seguir en el ministerio de alabanza, ya no quiero seguir sirviendo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo te está poniendo cargas. Y tú tienes que entender que esas cargas te las está poniendo el enemigo para que tú renuncies, para que tú ya no continúes, para que tú dejes de perseverar. Ese es el propósito. La palabra carga viene del griego onkos, que significa estorbo. Mire, significa estorbo, peso, impedimento. Entonces hay cosas que te están estorbando, hay cosas que te están impidiendo, hay cosas que no te están permitiendo avanzar.
Y ese es el propósito del enemigo. El enemigo quiere poner cargas pesadas sobre ti para que no puedas perseverar, para que no puedas buscar al Señor, para que no puedas seguir sirviéndole al Señor. Este peso no te va a dejar deleitarte en el Señor. Estas cargas te van a debilitar, te van a consumir las fuerzas, te van a hacer desmayar. Por eso es que hay mucha gente que desmaya. Y de repente uno se da cuenta en la congregación y el hermano, ¿qué pasó? Desmayó. ¿Por qué? Porque habían cargas. El enemigo está poniendo cargas en tu vida. Hay mucha gente que está viviendo problemas, está viviendo situaciones difíciles y los está cargando el enemigo. Y ellos dicen, ya no aguanto esta carga, nadie me entiende, necesito quitar esta carga, pero nadie me entiende, nadie me ayuda. Hay que entender que el enemigo va a poner cargas sobre las ovejas para que ellos ya no puedan seguir avanzando. Hay impedimentos, hay obstáculos para que tú no puedas avanzar en la vida cristiana, para que no puedas avanzar en el evangelio. Si a ti te cuesta buscar al Señor, te cuesta congregar, te cuesta orar, te cuesta leer la palabra, es porque entonces tú tienes cargas y tienes que dejar esas cargas. Hermano, pero ¿cómo voy a dejar esas cargas? Metiéndome en el verdadero ayuno. Entonces ahora es donde yo tengo que meterme en el verdadero ayuno, y cuando estoy en el verdadero ayuno, el Señor me hace libre. El Señor te tiene que hacer libre. El Señor tiene que quitar esas cargas. Por eso el Señor dice, echa, hermano, hay un canto precioso que dice, hermano, echa toda tu ansiedad sobre Él, Él cuidará de ti. Él es tu paz. El Señor incluso, hermano, nos manda a que nosotros, hermano, dice, venid a mí, dice Mateo 11:28. Todo el que está cargado, cansado, fatigado, que yo lo haré descansar. El Señor está diciendo, vengan, vengan, y si ustedes se acercan a mí, yo les voy a quitar esas cargas. Entonces, si tú estás teniendo cargas pesadas, sientes que ya no puedes avanzar, sientes que ya no quieres seguir avanzando en la vida cristiana, en el evangelio, ¿por qué razón? Porque tienes muchas cargas. Entonces lo que tú necesitas es meterte en el verdadero ayuno y dejar que Dios obre. Porque si no te metes en el verdadero ayuno de Dios, Él entonces no va a poder, hermano, liberarte. Otra cosa que vemos aquí, la tercera cosa, deja ir libre a los quebrantados. Dejar ir libre a los quebrantados. Eso quiere decir que hay muchos cristianos que necesitan, ser liberados para buscar su restauración. Mire qué tremendo. La liberación, mire, no es el final de la restauración. La liberación es el inicio de una restauración. Hay muchas personas que son liberados de un espíritu de muerte, de un demonio, de un espíritu malo que los estaba poseyendo, pero ese es el inicio de la restauración. Es decir, que no podemos dejar a esa persona que ha sido liberada, ya estuvo, ya se liberó, ya se desenchamucó, ahora que le vaya bien. No podemos. Ese es el inicio de la restauración. Apenas estamos empezando a ver cómo Dios está restaurando la vida de esa persona, pero necesitamos someterlo a un proceso de restauración, ¿verdad? Y aquí dice, dejar ir libre a los que están quebrantados. No podemos solo liberarlos y dejar que ellos se queden quebrantados. Mire, cuando hay una liberación, realmente la persona queda quebrantada, sus emociones, sus pensamientos quedan quebrantados. A veces realmente nos damos cuenta cómo las personas, cuando son precisamente endemoniadas, a veces quedan mal mentalmente. Y ahí necesitan precisamente una restauración. Y viene la restauración. El alma comienza a tener rupturas. Hay rupturas en el alma. Hay rupturas en la voluntad. A veces ya están liberados, pero no tienen la voluntad de buscar al Señor. Ya están liberados, pero ¿sabe qué? Tienen problemas en sus emociones. Ya están liberados, pero tienen problemas en sus sentimientos. Ya están liberados, pero tienen problemas. ¿Con qué cosas? Con su intelecto, con el entendimiento. No entienden. Entonces necesitan ellos someterse a un proceso de restauración. Entonces necesitamos restaurar muchas cosas. Esa restauración inicia en la libertad. ¿Qué nos va a traer libertad? El verdadero ayuno. Eso quiere decir que el verdadero ayuno nos hace libres para ser restaurados. Nos hace libres para que podamos buscar una restauración. Entienda bien esto. Lo que trato de decir es que el verdadero ayuno
va a poner un deseo intenso en ti para buscar la restauración de tu mente, la restauración de tu corazón, la restauración de tu alma. Hay muchas cosas que necesitamos restaurar en nuestra vida, pero esa restauración no es mecánica, es gradual, es decir, es un proceso que va a ir poco a poco, avanzando esa restauración. Y entonces el ayuno inicia con el deseo de restauración. Y queremos ser restaurados. Yo anhelo ser restaurado. Ya no quiero ser el mismo. Yo necesito que Dios cambie mis pensamientos. Yo no quiero seguir siendo el mismo mentiroso. Yo quiero que Dios me cambie, que Dios me transforme, que Dios haga su obra en mi vida. Pero para eso necesitamos meternos en el verdadero ayuno. Si nos metemos en el verdadero ayuno, entonces el Señor va a comenzar a obrar en nuestra vida. Hay otra cosa que quiero mencionarte, y precisamente la cuarta cosa que el Señor hace: romper todo yugo. El verdadero ayuno rompe el yugo que nos estaba esclavizando. Al final el yugo pues nos esclaviza, ¿verdad? Pero para que no volvamos entonces a estar bajo esclavitud, el Señor dice: voy a romper ese yugo. ¿Pero dónde se rompe ese yugo? En el verdadero ayuno. Mire, todo lo que nos está dominando, porque hay cosas que te quieren dominar. Tal vez hay cosas que ya te están dominando. Hasta hay cosas que te quieren gobernar, ¿verdad? Tienes que, hermano, entender que hay cosas que te quieren dominar, que te quieren doblegar. Y obviamente tú tienes que tener la facultad al Espíritu Santo para que te ayude a entender que tú no naciste precisamente para ser esclavo de nadie. Cuando el Señor hace al hombre, dice que le dio autoridad para que enseñoree sobre los peces, sobre los animales. Hermano, le dio autoridad sobre todo y le dice: vas a gobernar sobre todo. No lo hicieron para que él sea gobernado. A nosotros no nos crearon para que nos gobiernen, para que nos esclavicen. No. Sino nosotros tenemos que gobernar. Hay muchas cosas. Nuestra alma nos quiere gobernar, nuestros deseos nos quieren gobernar, el mal carácter nos quiere gobernar, las malas actitudes nos quieren gobernar, el mundo nos quiere gobernar, el pecado nos quiere gobernar. Hay muchas cosas que nos quieren esclavizar, que te quieren sojuzgar, que se quieren enseñorear de tu vida. Hay vicios que se quieren, hermano, poner sobre ti. Hay vicios, de verdad. Las redes sociales, mire, las deudas, las enfermedades. El temor se quiere adueñar, apropiar de tu vida, te quiere hacer esclavo. Pero el anhelo del Señor es que todo lo que esté gobernando tu vida, todo lo que esté esclavizando, todo lo que esté, obviamente, hermano amado, esclavizándote, el Señor lo quiere romper en el nombre de Jesús. Él quiere romper todos estos yugos para que no vuelvas a caer en esclavitud. Esclavitud del dolor, de la enfermedad, de la muerte, de la soledad, de la ansiedad, de las adicciones, de la pornografía. El Señor quiere romper esos yugos. Él quiere hacerte libre verdaderamente, pero para eso Él necesita que tú practiques el verdadero ayuno. Hay 4 cosas que entonces me llama la atención, porque 4 cosas hace el Señor en el verdadero ayuno. Número 1, dijimos, desatar las ligaduras. 2, soltar las cargas de opresión. 3, dejar ir libre a los quebrantados. Y número 4, romper todo yugo. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Pero cuando nosotros seguimos leyendo el verso 7, ahí encontramos otras 4 cosas, pero de las cosas que Dios pide que nosotros tenemos que hacer en el ayuno. Si alguien me dijera: pastor, ¿y qué tengo que hacer para ayunar? Lea Isaías 58:7, que ahí hay 4 cosas que el Señor nos manda practicar. ¿Y cuáles son esas 4 cosas? Número 1, dice: no es que compartas tu pan con el hambriento. Entonces el verdadero ayuno es que tú partas tu pan con el hambriento. Yo siempre he dicho, tenemos entonces que ayudar al necesitado. Cuando tú estás ayudando al necesitado, a un mendigo, estás ayunando. Cuando tú, hermano, vas a ayunar, lo que no te vas a comer ese día. Si vas a ayunar todo el día, lo que no te vas a comer, tal vez 2 libras de pollo, lo que no te vas a comer en ese día, tienes que ir a regalárselo a una familia necesitada. Y entonces tu ayuno es un ayuno verdadero, que estás velando por la necesidad del prójimo, estás velando por la necesidad de alguien que lo necesita. Otra cosa que necesitamos hacer para practicar el verdadero ayuno es que tenemos, la palabra del Señor dice aquí que tenemos que hospedar
en nuestra casa a los que no tienen dónde quedarse, los que no tienen techo. Tenemos que darles un lugar para pasar la noche. Si de repente alguien, un forastero, de repente está sin techo, sin casa, le agarró la noche y no tiene dónde quedarse, la Biblia dice que si nosotros albergamos a esa persona, automáticamente nos estamos ayunando. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer en el ayuno. Pastor, pero eso es lo que no me enseñan en la iglesia. No te enseñan, pero en la palabra del Señor está lo que tienes que hacer. Si te das cuenta, es una relación con tu prójimo. Es el amor hacia tu prójimo. Si te estás dando cuenta, darle pan al hambriento es con tu prójimo, se relaciona con tu prójimo. Entonces hay otra cosa que vemos aquí. La tercera cosa que tenemos que hacer cuando ayunamos es vestir al desnudo. Tenemos que ser solidarios con las personas que realmente lo necesitan y que necesitan nuestra ayuda. Hay gente que de repente tuvo una tragedia, se quedó sin nada. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar la ropa o comprarles ropa y decirles: los voy a vestir, les voy a dar un abrigo, les voy a dar ropa para que se vistan. Mire qué lindo. Porque nosotros necesitamos practicar el verdadero ayuno. Y tú has regalado ropa. Hoy la moda es que todo es paca, hasta la gente ahora ya no quiere regalar nada. La ropa que ya no le queda, lo ponen ahí afuera de su casa y le ponen precio, 15, 20 quetzales. Y prefieren ganar dinero y no regalarlo. Y mire qué terrible, porque entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se está perdiendo el verdadero ayuno. Pero hay otra cuarta cosa, y debemos ayudar a todo el que necesita nuestra ayuda. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones familiares en nuestra casa. Mire, estas 4 cosas que el Señor nos pide que hagamos en el momento de ayunar, es una relación hacia el prójimo. Es nuestro amor hacia el prójimo. Es que nosotros, aleluya, podamos velar por el prójimo. Pero ahora mire, si practicamos el verdadero ayuno, ahora quiero ir con lo siguiente. Porque aquí es donde yo quiero introducirme ya. Y alguien se va a decir: pero pastor, realmente es lindo lo que usted dice, pero ¿qué beneficio hay? Entonces aquí está, en el verso 8, Isaías 58:8 dice: entonces tu luz despuntará como la aurora. Mire qué tremendo. Aquí está diciendo: si tú ayunas verdaderamente, saldrás de las tinieblas. Las tinieblas no cubrirán tu casa, no cubrirán a tus hijos. Al contrario, mi luz comenzará a nacer en medio de ti. Mi gloria comenzará a nacer en medio de tu casa, en medio de tus hijos. Ahí voy a amanecer en medio de ti. El sol de justicia va a amanecer en medio de ti. Y entonces vas a comenzar, hermano, a ver la luz de Dios. Y la gente va a ver la luz en ti, en tu familia, en tus hijos. Pero ¿por qué razón? Por el ayuno verdadero. Y dice: y tu recuperación brotará con rapidez. Hermano, recuperación en tu salud. Tal vez tuviste una crisis, te vas a recuperar rápido. Tal vez tuviste un accidente, te vas a recuperar rápido. Tal vez tu negocio fracasó, vas a poner otro negocio, te vas a recuperar rápido. Y la palabra del Señor nos está diciendo: tu recuperación brotará con rapidez, te vas a recuperar rápido. Pero hermano, gloria a Dios, yo quiero que el Señor me saque de estas deudas, quiero que el Señor me saque de esta enfermedad, que el Señor me saque de esta situación que estoy viviendo, que saque a mis hijos. Sí, lo va a hacer rápido, pero tienes que practicar el verdadero ayuno. Hay otra cosa que el Señor nos pide aquí y dice: el Señor te hará justicia. Porque aquí dice: mira, delante de ti irá su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos va a hacer justicia. Y el Señor va a condenar toda lengua que se levanta en contra de ti. Toda lengua que se levante contra ti en juicio, el Señor lo va a condenar. Quiere decir que el Señor es nuestra justicia. No debemos tener miedo, porque Él es nuestra justicia y Él nos va a ayudar. Nos va a hacer justicia, dice la palabra del Señor. En el verso 9, entonces invocarás y el Señor responderá. Está diciendo, vas a clamar al Señor y el Señor va a responder tu oración. El Señor dice aquí claramente, hermano, te va a responder tu petición, te va a responder tu oración. Pero mire, el Señor entonces viene y le dice: heme aquí, si quitas de en medio de ti el yugo, o sea, la esclavitud del pecado, el amenazar con tu dedo y el hablar iniquidad. Mire qué tremendo, porque el Señor está diciendo: ¿saben qué? Consagren su vida, quiten el pecado, dejen de estar haciéndole mal al prójimo, dejen de estar lastimando a su vecino, dejen de estar haciendo cosas malas a los hermanos. Y está diciendo: ahora quiten la iniquidad. Y está hablando, mire qué tremendo, el hablar iniquidad.
Y la Biblia dice de la abundancia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces mire qué tremendo, porque hermano, la boca habla de la abundancia que hay en nuestro corazón. Entonces quiere decir que este pueblo tenía tanta iniquidad y estaba hablando injurias contra su prójimo. Pero ahora viene el Señor y mire los beneficios que hay cuando ayunamos verdaderamente. Si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y viene el Señor y dice: voy a convertir tu casa. Si tu casa estaba llena de tinieblas, ahora mi luz estará en tu casa. Si tus hijos estaban dando mal testimonio, ahora tus hijos van a dar buen testimonio. Si la gente te juzgaba, te criticaba, ahora van a hablar bien de ti. Ahora vas a ser alabado. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Pero si practicamos el verdadero ayuno. Pero en el verso 11 dice: el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos. Mire qué tremendo. Dice la palabra del Señor que el Señor nos va a guiar. Él va a guiar tu pie. Él va a conducir, hermano, como dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Mire qué tremendo, porque el Señor está diciendo: si tú practicas el verdadero ayuno, entonces yo voy a guiar tus pasos, te voy a conducir. Y dice: saciaré tus deseos en los lugares áridos. Es decir, que el Señor va a saciar tu sed en medio del desierto. No importa en medio de qué prueba. El desierto es figura de la prueba. En qué desierto estés viviendo o atravesando, el Señor va a caminar a tu lado, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando el Señor iba en forma de piedra. Y la Biblia dice que esa roca le daba de beber, hermano amado, al pueblo del Señor. Lo que el Señor está diciendo aquí es: yo voy a darte agua, yo te voy a saciar en medio de la prueba. Hermano, esta prueba que estás viviendo no es para muerte. Estas dificultades que estás viviendo no son para muerte. Lo que te vengo a anunciar en esta preciosa oportunidad es precisamente que el Señor te va a restaurar, que el Señor te va a ayudar. Él va a saciar tu sed. Él va a quitar precisamente, hermano amado, de ti todo aquello que te quieren matar. Porque está hablando, la sed de que nos está hablando, de, hermano, de desfallecer, de debilitarnos. Pero el Señor aquí nos está diciendo: no, hermano, mire qué precioso. Pero luego sigue diciendo, hermano, y dará vigor a tus huesos. Recuerde que el hueso es la estructura. Si tenemos una buena estructura, el edificio va a estar seguro. Y lo que nos está diciendo es: tus huesos van a ser fortalecidos. Tus huesos van a estar, si tus huesos están bien, tu carne va a estar bien, tu salud está bien. Está hablando de salud, está hablando que el Señor nos va a restaurar. Pero por último, si ayunamos correctamente, mire, el Señor promete que seremos como huerto regado. Es decir, que el Señor nos va a convertir en una tierra fértil. Y hermano, toda semilla que el Señor plante en nosotros, hermano amado, va a dar frutos. Seremos un huerto lleno de frutos para el Señor. Y podemos decir al Señor: venga mi amado a su fruto, a su huerto, y coma de su fruto. Mire qué tremendo. Pero luego dice: seremos como manantial cuyas aguas no faltarán. Vas a ser un manantial, dice el Señor. Entonces, hermano, yo quiero finalizar porque el tiempo se me ha acabado. Pero en el verso 12 dice: si ayunamos correctamente, el Señor promete que nuestras generaciones serán reedificadas. Va a reedificar ruinas antiguas. Es decir, que no cometeremos los mismos errores que cometieron nuestros ancestros. No cometeremos los mismos pecados que cometieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Tus hijos serán mejores que tú. Tus hijos serán más bendecidos que tú. Tus hijos llegarán a hacer lo que tú nunca pudiste hacer. Es lo que el Señor está anunciando aquí. Esto quiere decir que nosotros vamos a cambiar también los cimientos de nuestras generaciones. A ti te escogieron para, hermano, cambiar los cimientos de tus generaciones. Hermano, vas a cambiar el cimiento de las generaciones pasadas y vas a poner un fundamento nuevo. El Señor te llamó, te escogió para poner un cimiento nuevo. ¿Por qué? Porque viene una nueva generación. En ti se van a levantar generaciones extraordinarias. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos en esta preciosa oportunidad. Queremos que tu palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil, Señor, y que pueda cumplir su cometido. Oramos para que tú los bendigas y que bendigas a todo aquel que ha recibido tu palabra, Señor amado. Muchas gracias, te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga. Nos vemos el día viernes 10 de la mañana. Aquí los esperamos a todos. Bendiciones, hermanos.
King Express, el original, desde 1987, llevando a cualquier lugar dentro de Estados Unidos envíos, trajes típicos, ropa, zapatos.